Oye, ¿pero tú no crees que deberías haberte vestido de otra manera, o es que se te olvida que es el sepelio de tu suegro? La voz de mi suegra cayó sobre la sala como una cuchara de metal golpeando el fondo de una taza vacía, seca, incómoda e imposible de ignorar. Estoy de acuerdo con que tú no le hayas tenido mucho cariño, continuó ella, acomodándose el chal negro sobre los hombros con un gesto que parecía más una defensa que un acto de respeto. Pues sé que él en vida era muy complicado de llevar, pero tú debes ser más inteligente. Por favor, vas y te cambias. Yo estaba de pie junto a la mesa larga, esa que siempre había tenido un mantel bordado con flores amarillas. Sobre ella, las velas titilaban con una paciencia antigua, dejando caer lágrimas de cera que se endurecían como pequeñas confesiones que nadie quería escuchar. Ella no respondió de inmediato. Solo agachó la cabeza, como si el peso de esas palabras le hubiera caído justo en la nuca. Sus manos, inquietas, jugueteaban con el borde de su vestido claro, demasiado claro para ese día, demasiado vivo para la muerte que nos rodeaba. Luego, casi con resignación, asintió. Vi cómo mi suegra se alejaba con pasos medidos, arrastrando un leve aroma a perfume viejo y flores marchitas. Su figura se perdió en el pasillo oscuro, donde los retratos familiares parecían observarlo todo con una severidad silenciosa. Ella se acercó a mí despacio, como si cada paso tuviera que pensarse 2 veces. Sus ojos ya no estaban bajos, tenían ese brillo extraño que aparece cuando alguien está a punto de decir algo que ha guardado demasiado tiempo. No sé ni cómo es que tú aguantas tanto a estas gentes, murmuró, lo suficientemente bajo como para que las paredes no escucharan. Te juro que si mi marido no me hubiera dicho que viniera, no vengo por aquí. Yo solo levanté los hombros, como quien se sacude una gota de lluvia que no sabe de dónde vino. No quise decir ni sí, ni no. Porque en esa casa, esa tarde, cualquier palabra podía quedarse flotando, y convertirse en algo más peligroso que el silencio. Y mientras los rezos aumentaban allá afuera, y el olor a café recién colado comenzaba a mezclarse con el de las flores funerarias, no pude evitar preguntarme, si en medio de todo ese luto, lo que realmente estaba muriendo era también el amor que había entre mi esposo y yo. En eso, mi esposo se acercó a mí, no lo sentí llegar, voy a salir un momento, ya regreso. Su voz fue baja, pero firme, y no traía consuelo, ni siquiera prisa. Solo esa distancia que se instala sin pedir permiso. Yo lo miré, intentando encontrar en su rostro alguna señal conocida, algo que me dijera que aún éramos los mismos de antes, los que se prometían cosas al oído cuando la casa dormía. Cariño, ¿y no vas a comer algo? Mira que no has comido desde ayer. El aroma del caldo que hervía en la cocina llegó hasta nosotros como una súplica tibia. Pero él no miró la mesa, me miró a mí, y en sus ojos no había hambre, había otra cosa. Sabes muy bien que las cosas entre tú y yo no están nada bien. Sentí que el suelo crujía bajo mis pies, como si la casa quisiera advertirme que no me sostendría por mucho tiempo más. Y si yo aún no hacía nada, era porque no quería decepcionar a mi padre. Hizo una pausa breve, apenas un respiro. Porque él siempre decía que uno debe ser para una sola mujer. Afuera, alguien comenzó a llorar, y adentro una vela volvió a chisporrotear. Pero ahora que ya no está, continuó, y por primera vez su voz pareció romperse, aunque solo un poco, lo suficiente para doler más, creo que es mejor que tú te vayas preparando. Porque yo no siento ya muchas ganas de seguir a tu lado. Las palabras no cayeron, se quedaron suspendidas entre nosotros, como polvo iluminado por una luz triste. Lo miré, y sentí la garganta cerrarse, áspera, como si hubiera tragado ceniza. Pero, cariño, ¿por qué me hablas así?, logré decir, casi en un hilo de voz. ¿Acaso no ves que me haces daño? Tú sabes cuánto yo te amo, y que por ti yo dejé todo. Las imágenes comenzaron a golpearme una tras otra, los cuadernos abandonados, las despedidas a medias, la voz de mis padres alejándose como un tren que no vuelve. ¿O es que acaso se te olvida que dejé la carrera a medias? Que hasta mis padres dejaron de hablarme, el silencio que siguió fue más cruel que cualquier respuesta. Él me sostuvo la mirada, pero no como antes. No había ternura, ni duda, solo una firmeza ajena, como si ya hubiera ensayado esas palabras muchas veces en su cabeza. ¿Y es que acaso yo te obligué, dijo, o te traje a la fuerza?
Sentí que algo dentro de mí se quebraba, pero sin hacer ruido. Si tú dejaste de estudiar, fue porque así lo quisiste. Mi suegro era difícil de entender, pero nunca vi que tratara así a mi suegro. En eso, la voz del hermano de mi esposo atravesó la casa como un golpe suave pero inevitable. Se acercó, y mi esposo le estrechó la mano sin entusiasmo, sin ese calor de sangre que se espera entre hermanos. Fue un gesto breve, casi mecánico, como si ya no hubiera nada que decirse en un día donde todo parecía dicho de más. Luego, sin agregar palabra alguna, se apartó y se fue, dejándome con una sensación fría que no supe cómo llamar. Entonces mi cuñado volteó hacia mí. ¿De casualidad no has visto a mi esposita por aquí? Yo abrí la boca para responder, pero no hizo falta. La puerta se abrió y ella entró. Traía el rostro tenso, como si hubiera discutido con el aire mismo antes de cruzar el umbral. Sus pasos no eran suaves, eran decididos, marcados, como si cada uno llevara una queja escondida. Pero él cambió, apenas la vio, su expresión se transformó como si alguien hubiera encendido una luz dentro de él. «Cariño, solo serán unas horas», le dijo, acercándose con una dulzura que a mí me resultó casi ajena. «Ven, siéntate, te sirvo cafecito, ven cariño», la tomó de la mano con cuidado, con esa delicadeza que se usa para sostener algo valioso, y la guió hasta una silla. Acomodó el respaldo, apartó una taza, limpió con los dedos una gota invisible sobre la mesa, pequeños gestos que hablaban más que cualquier palabra. Yo los observé, y sentí algo punzante, silencioso. «¿Cómo son las cosas?», pensé, mientras el sonido del café al servirse llenaba el aire con un aroma cálido, casi reconfortante. Mientras ella recibe toda la atención de su marido, yo no recibo ni siquiera migajas del mío. Porque lo cierto era que ella no era precisamente la más dulce. Más de una vez la escuché alzar la voz, incluso frente a mi suegro, sin el menor cuidado por el respeto que tanto exigían en esa casa. Y aún así, su marido la miraba como si todo en ella fuera digno de ser protegido. A pesar de todo, a pesar de lo que se decía. Porque sí, había murmullos. Voces bajas en la vecindad, comentarios que se colaban entre saludos y despedidas, insinuaciones que nadie confirmaba, pero que tampoco nadie negaba del todo. Y aún así, él la trataba como a una reina. Eso era lo que más dolía, ver que alguien podía ser amado así, sin siquiera intentarlo demasiado. Vi entonces a mi cuñado levantarse, buscando el azúcar con torpeza entre las tazas desordenadas, como si no quisiera alejarse demasiado de ella ni por un segundo. «Deja, yo te ayudo», le dije, casi sin pensarlo. «Yo le sirvo a tu mujer». No sé por qué lo dije, tal vez por costumbre, tal vez por llenar el vacío, o tal vez, por acercarme un poco a algo que yo ya no tenía. En ese momento, alguien entró apresurado desde la cocina provisional en el patio. ¿Quién puede ayudar a bajar un balde grande del fuego? El vapor del caldo se colaba por el pasillo, espeso, caliente, trayendo consigo el sonido de la leña crepitando como si también tuviera algo que decir. Mi cuñado dudó apenas un segundo, miró a su esposa, luego a la cocina y salió. Entonces, la mujer de mi cuñado se inclinó apenas hacia mí, como si temiera que hasta las paredes pudieran escucharla. «Oye, no es por nada, y tampoco quiero meterme en tu vida», murmuró, jugando con el borde de la taza, sin mirarme directamente. «Porque no sé ni cómo te sientas, pero si yo fuera tú, hace tiempo estaría lejos de aquí, porque sin querer vi cómo te trató tu marido». Levanté la mirada, había algo distinto en su voz. Ya no era la mujer distante de hace un momento. Ahora hablaba con una calma peligrosa, de esas que parecen traer verdades escondidas. «Sabes, a veces es mejor portarse un poco dura, porque solo así te saben valorar». Sus palabras no eran dulces, pero eran claras. «Tú siendo joven, y aparte bonita, allá afuera hay más vida, mujer». Tragué saliva, no supe si lo que sentía era vergüenza, miedo, o una esperanza que no quería reconocer. Ella entonces se acercó un poco más, y bajó la voz. «Porque, aunque no lo creas, te voy a contar algo, pero eso sí, no lo vayas a decir». Mi corazón dio un golpe seco en el pecho, algo en su tono me dijo que lo que venía no era cualquier cosa. Que esas palabras no se podían devolver una vez dichas.
Pero justo en ese instante, la puerta se abrió y mi suegra entró. ¿Y ustedes qué están esperando aquí? Su mirada se posó primero en mí y luego en ella. Se detuvo, la recorrió de arriba abajo, como si midiera cada detalle. Ella ya llevaba una blusa negra puesta. Ya ves, así está mejor, dijo mi suegra, con ese tono que no pedía opinión, solo obediencia. Bueno, vengan, que ya vamos a servir el almuerzo. Por favor, miren que nadie se quede sin comida. Sentí mis pies moverse antes de que mi cabeza pudiera pensar, y caminé detrás de mi suegra, siguiendo el sonido de los platos, del caldo hirviendo, de las voces que se mezclaban sin escucharse realmente. Pero no estaba sola, ella venía detrás de mí, su presencia, su secreto, sus palabras a medio decir. Recordé a mi suegro, no como el hombre rígido que todos temían, sino como ese que conmigo, supo medir sus palabras, o al menos intentarlo. Tenía un carácter fuerte, sí, de esos que llenan la casa, aunque uno no los nombre, pero conmigo fue distinto. Me acerqué al ataúd, el cristal reflejaba la luz temblorosa de las velas, y por un instante no supe si lo estaba mirando a él, o a la vida misma burlándose de nosotros. Ahí estaba, inmóvil, con las manos cruzadas, como si aún intentara sostener algo que ya no le pertenecía. Como es la vida, pensé. Ayer caminaba por esta misma casa, imponiendo su voz, su presencia, su autoridad, y hoy podrían gritarle al oído, moverle las manos, desordenar todo frente a él, y no podría hacer nada, ni siquiera quejarse. Un escalofrío me recorrió, fue entonces cuando una voz suave me sacó de ese pensamiento. Disculpe, ¿me regala una servilleta? Es que no me dejaron, volteé, una jovencita me miraba con timidez, con esos ojos que aún no conocen del todo el peso de ciertas escenas. Le sonreí, quizá más por costumbre que por ánimo, y le entregué una de las que llevaba en la mano. Y justo cuando iba a volver a mi lugar, la mujer de mi cuñado se acercó otra vez, silenciosa, como si siempre supiera el momento exacto para aparecer. Oye, ¿y tú conoces a la mujer que acaba de entrar? Fruncí el ceño. No, ella dijo, porque está buscando a tu marido, y viene de luto, con unas coronas. Sentí que algo dentro de mí se detenía. A mi marido, repetí, más para convencerme que para preguntar. Pues qué raro, ha de ser alguna compañera de trabajo. Ella soltó una risa leve, no burlona, pero tampoco inocente. Pero, ¿cómo una amiga o compañera viene tan triste y de luto? La miré, intentando sostener la normalidad como quien sostiene un vaso a punto de caer. «Ay tú», le dije, forzando una media sonrisa. Como si no supieras que a los funerales hay que llegar siempre de luto. Ella se encogió de hombros, y no insistió. Y eso fue peor, porque el silencio que dejó sembró algo. Una duda pequeña, pero punzante. Entonces la vi, una joven elegante, demasiado elegante para ese lugar. Su vestido negro no era común, parecía elegido con cuidado, como si cada detalle tuviera un propósito. Era más joven que yo, y había en su forma de moverse una seguridad que no pedía permiso. Miraba hacia todos lados, buscaba, hasta que encontró a mi suegra. Algo en mi pecho se tensó, y sin pensarlo demasiado, comencé a acercarme. No rápido, pero tampoco lento. Lo suficiente para no llamar la atención, pero con la urgencia de quien ya no puede quedarse quieta. La espinita, como dicen, ya había hecho efecto, y entonces la escuché. «Mucho gusto, señora, yo soy», tal fulana hizo una pausa breve, como quien acomoda las palabras antes de soltarlas. «De la novia de su hijo», y dijo su nombre, sí, el nombre de mi marido. Mi suegra frunció el ceño, fue un gesto rápido, pero revelador. Al verme acercar, reaccionó de inmediato. Tomó a la joven del brazo, con una firmeza que no disimulaba la intención de sacarla de ahí. Quiso llevarla al patio, lejos, pero ya era tarde. Yo ya estaba ahí. «Perdona», dije, sintiendo como cada palabra me raspaba por dentro. ¿No será que te confundiste? ¿A quién dices que buscas? ¿Y de quién eres novia? La joven volteó a verme, y me sonrió. No fue una sonrisa nerviosa, no fue una sonrisa dudosa. Fue una sonrisa segura, limpia, casi tranquila. Y con esa misma serenidad, volvió a decirlo.
el nombre de mi marido, sin titubear y sin esconderse. Porque ella no tenía nada que ocultar. No, señora, no me he confundido. La voz de la joven no tembló, fue clara y firme, como si cada palabra estuviera sostenida por una verdad que ella no dudaba. Sé muy bien quién es él. Tengo apenas 3 meses de salir con él, y por eso no me conoces todavía. Pero yo decidí venir al enterarme de que su padre falleció. Sentí que algo dentro de mí se acomodaba, no para calmarse, sino para romperse mejor. Mi suegra dio un paso al frente. Pero muchacha, ¿no sabías que él es casado? La joven abrió los ojos, sorprendida de una forma tan genuina que dolía más que cualquier mentira. No, claro que no, respondió, llevando una mano al pecho, como si necesitara sostenerse. Él me dijo que era divorciado, que tenía ya 1 año de estar solo, bajó la mirada un instante, y lo dijo con una sinceridad, que yo le creí. Entonces me miró, directo y sin evasivas. ¿No me digas que tú eres la esposa? El aire se volvió espeso y yo asentí. Pero sentí que ese gesto ya no me pertenecía. Era, muchacha, dije, y mi propia voz me sonó lejana, como si viniera desde otro cuerpo. Era la mujer. Tragué saliva, porque a partir de este momento, no soy más nada de él. En ese preciso instante, la puerta volvió a abrirse. Y él entró, al vernos, se quedó pálido. Fue apenas 1 segundo, pero suficiente para confirmar lo que ya no necesitaba pruebas. Sus ojos recorrieron la escena, midiendo, calculando, buscando una salida que no existía. Luego caminó hacia mi suegra e intentó hablar, pero ella levantó la mano y no quiso escuchar. No quiso darle ese alivio. La joven bajó la cabeza, avergonzada, como si de pronto también cargara una culpa que no era completamente suya. Dio un paso atrás, luego otro, y se fue, sin mirar a nadie, sin decir más. Yo me quedé ahí, sintiendo como la casa, los rezos, las voces, todo seguía igual, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, algo se había derrumbado sin hacer ruido. No lloré, no en ese momento. Porque hay humillaciones que no salen en lágrimas, se quedan atrapadas, ardiendo lento. Mi padre se enteró 2 días después, supe cómo, pero lo hizo, y al tercer día, llegó. Después de tantos años de silencio. Después de tantas palabras que nunca se dijeron. Lo vi entrar, y por un instante volví a ser la hija que fui antes de tomar decisiones que lo alejaron de mí. Hija, dijo, con una voz distinta, más suave, más cansada. Sé que no hice bien en no apoyarte desde el principio, bajé la mirada, pero es que yo sabía que ese hombre no te convenía. No había reproche, solo verdad. Y no vengo a reclamártelo, vengo a decirte que la puerta de mi casa, que también es tu casa, está abierta. Sentí que algo dentro de mí, que llevaba años cerrado, comenzaba a ceder. No quiero que sigas aquí, quiero que te regreses. Mi madre, detrás de él, dio un paso al frente. No te preocupes por llevar nada, nosotros nos encargamos de ti. Y entonces entendí, que no todo estaba perdido, que no todas las puertas se cierran al mismo tiempo. Me despedí de mi suegra, porque a su manera, siempre fue justa conmigo. Difícil, sí, pero no cruel. Y al salir de esa casa, con el eco de lo vivido aún persiguiéndome, comprendí algo que llegó demasiado tarde, pero llegó. La vida es una, y elegir mal, también es parte del camino. Pero quedarse donde ya no hay respeto, eso sí es una decisión errónea. Por eso, si estás escuchando esto, no te hagas de oídos sordos a los consejos de tus padres. Porque, aunque duelan, aunque incomoden, casi siempre, vienen del único lugar donde de verdad quieren verte bien. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima. Quedó pálido. Fue apenas 1 segundo, pero suficiente para confirmar lo que ya no necesitaba pruebas. Sus ojos recorrieron la escena, midiendo, calculando, buscando una salida que no existía.
Luego caminó hacia mi suegra e intentó hablar, pero ella levantó la mano y no quiso escuchar. No quiso darle ese alivio. La joven bajó la cabeza, avergonzada, como si de pronto también cargara una culpa que no era completamente suya. Dio un paso atrás, luego otro, y se fue, sin mirar a nadie, sin decir más. Yo me quedé ahí, sintiendo como la casa, los rezos, las voces, todo seguía igual, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, algo se había derrumbado sin hacer ruido. No lloré, no en ese momento. Porque hay humillaciones que no salen en lágrimas, se quedan atrapadas, ardiendo lento. Mi padre se enteró 2 días después, supe cómo, pero lo hizo, y al tercer día, llegó. Después de tantos años de silencio. Después de tantas palabras que nunca se dijeron. Lo vi entrar, y por un instante volví a ser la hija que fui antes de tomar decisiones que lo alejaron de mí. Hija, dijo, con una voz distinta, más suave, más cansada. Sé que no hice bien en no apoyarte desde el principio, bajé la mirada, pero es que yo sabía que ese hombre no te convenía. No había reproche, solo verdad. Y no vengo a reclamártelo, vengo a decirte que la puerta de mi casa, que también es tu casa, está abierta. Sentí que algo dentro de mí, que llevaba años cerrado, comenzaba a ceder. No quiero que sigas aquí, quiero que te regreses. Mi madre, detrás de él, dio un paso al frente. No te preocupes por llevar nada, nosotros nos encargamos de ti. Y entonces entendí que no todo estaba perdido, que no todas las puertas se cierran al mismo tiempo. Me despedí de mi suegra, porque a su manera, siempre fue justa conmigo. Difícil, sí, pero no cruel. Y al salir de esa casa, con el eco de lo vivido aún persiguiéndome, comprendí algo que llegó demasiado tarde, pero llegó. La vida es una, y elegir mal, también es parte del camino. Pero quedarse donde ya no hay respeto, eso sí es una decisión errónea. Por eso, si estás escuchando esto, no te hagas de oídos sordos a los consejos de tus padres. Porque, aunque duelan, aunque incomoden, casi siempre, vienen del único lugar donde de verdad quieren verte bien. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima. Casi siempre, vienen del único lugar donde de verdad quieren verte bien. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.